Nos asomamos desde otro poder a la discusión que se está dando en estas semanas en la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación. Un debate central en un contexto de crisis económica, discusión de subsidios para el transporte y tarifas. El pasado 26 de septiembre, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en la comisión. Elegimos la primera parte de esa reunión, donde se hablaron de los subsidios, la demanda del pacto fiscal y también las incertidumbres que tiene el proyecto de presupuesto en un contexto de extrema volatilidad política, económica, social, con mandatos del Fondo Monetario Internacional que no terminan de definirse. El primer punto tiene que ver con que está relacionado con la adenda del pacto fiscal, que es la parte de transporte. Ahí en la adenda está muy general lo que dice, porque dice, y si yo tengo la versión final, porque todavía no entró el proyecto acá a la Cámara, pero si tengo la correcta, dice la participación, en los distintos incisos, dice la participación de la provincia de Buenos Aires, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. En ningún momento queda claro qué significa la participación. Y le pongo algunas preguntas muy concretas. ¿Cómo quedará el marco normativo? ¿Van a mandar una ley modificando el marco normativo para adaptarlo a esta participación por parte de las provincias? ¿Cómo queda el esquema de subsidios y de transferencias a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo termina siendo la determinación de las tarifas, por ejemplo, de transporte? ¿Quién las va a determinar? ¿Ha tenido el Ministerio, cuando tuvo conversaciones con las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires, un marco de discusión de cuál va a ser el aumento tarifario? Porque lo que no me gustaría que pase es que el año que viene la nación se desentienda y que después terminemos teniendo aumentos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, del más del 100% del colectivo. Digo, ¿cómo se va a evitar que eso después termine teniendo impactos? ¿Cómo el jefe de gobierno Larreta va a hacer los aumentos tarifarios? O mismo la gobernadora Vidal, que es donde más tienen impacto los subsidios hoy, que todos coincidimos, y esto para coincidir con los colegas de las distintas provincias, que tenemos que ir a un reparto de los subsidios federal. Pero también lo que tenemos que medir es cómo van a ser los impactos, porque ese impacto va a tener un efecto sobre la inflación que va a afectar a todo el país. Trabajamos la respuesta respecto a los temas de la adenda del pacto fiscal que tienen y no tienen necesariamente que ver con la discusión presupuestaria, pero que está bueno aclararlo. Aclarar todo lo que fue la génesis de la adenda y cómo fuimos llegando a acuerdos con los distintos gobernadores, aclarando además que en todo momento siempre se planteó que no estábamos negociando, discutiendo el presupuesto, que el presupuesto obviamente es el ámbito en el cual hay que negociarlo y hay que trabajarlo y hay que llegar a acuerdos, pero sí rescatando un hecho bastante inédito, a mi juicio, en la historia reciente, por lo menos, de la política argentina, que es casi absoluta coincidencia respecto a que este presupuesto tiene que tener equilibrio entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta, y eso me parece que es importante ponerlo en valor, porque hasta ahora no era políticamente correcto hablar de la necesidad de que el Estado tenga cuentas equilibradas, como en general está ocurriendo en las distintas jurisdicciones del país. Producto básicamente de dos razones. El primero, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de todos los distritos, es decir, un esfuerzo y un manejo muy responsable de los recursos públicos en las provincias, pero por el otro, no menos importante, el hecho de que este gobierno desde hace 2 años y medio ha incrementado sustancialmente y prácticamente de manera exponencial los recursos automáticos de libre disponibilidad a las distintas jurisdicciones del país. De hecho, hay dos formas de medirlo. De la torta de recursos federales, las provincias recibían hasta diciembre del 2015 el 25%, hoy reciben el 33%, y el año que viene van a recibir el 34% del total de la torta de recursos federales, es decir, 9% más
del total de la torta de recursos. Y después, cuando uno analiza también la participación de las provincias y de la nación, excluyendo el sistema de seguridad social, hoy las provincias participan del 50% del total de los recursos, cuando hace 2 años y medio atrás participaban del 40% del total de los recursos cuando uno excluye el sistema de seguridad social, y esto claramente genera una nueva composición en términos de la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno, que por supuesto tiene un impacto en este presupuesto, porque hemos empezado a discutir con los gobernadores este año también las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, de la mano de una mayor participación y de un mayor financiamiento de las arcas provinciales, algo que no se venía haciendo desde hace décadas. De hecho, lo que ha ocurrido en el pasado es que las provincias asumieron responsabilidades sin la contraparte de los recursos. Me estoy refiriendo a los últimos 25 años. Hoy están recibiendo más recursos desde hace 2 años y medio, y recién ahora empezamos gradualmente a discutir las responsabilidades. Y en ese marco está la decisión, también por supuesto en el marco de la necesidad de hacer un esfuerzo fiscal para llegar al equilibrio de las cuentas públicas por parte del Gobierno Nacional. En ese marco, decía, está la decisión de la política de subsidios respecto al transporte intraurbano y respecto a la tarifa social en la electricidad. En ambos casos hay cuestiones muy objetivas que explican la conveniencia de que esto esté bajo la responsabilidad de la política de los gobiernos locales. Además, la Constitución habla claramente de que la Nación tiene competencia en lo interjurisdiccional, y en el caso puntual de transporte estamos planteando mayor competencia de las provincias en lo intrajurisdiccional. Respecto a exactamente lo que plantea el consenso fiscal, hay unas correcciones respecto a lo que usted planteó recién, que fueron producto de las distintas negociaciones que tuvimos con los gobernadores. El consenso queda de esta manera. El consenso que se está firmando queda de esta manera. En el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos que se prevé a partir del 1 de enero del 2019, y en función de sus posibilidades, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires participarán de la financiación de la tarifa social del servicio de agua y desagües locales prestados por AISA, por Agua y Saneamiento. Este es un punto también que formó parte de la negociación con las provincias. Hasta ahora la tarifa social de agua solo se brindaba en el ámbito metropolitano. A partir de ahora eso también va a ser competencia de la provincia y de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. B, cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales, es decir, damos plena autonomía a que cada jurisdicción defina cuál es la mejor política de subsidio en este sentido. No hay ninguna imposición. La Nación deja de prestar o de brindar un servicio en línea con esta idea de la distribución de responsabilidades nueva a partir de la nueva distribución de recursos que me hice referencia al principio, y cada jurisdicción de manera autónoma define, de acuerdo a su situación particular, porque este es un país claramente heterogéneo, cuál es la forma más eficiente de definir una tarifa eléctrica diferencial. Y C, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires definirán las compensaciones tarifarias y o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Algunos lo harán, si se quiere, en línea con lo que se venía haciendo, un subsidio más vinculado con la oferta o una combinación de subsidios vinculados con la oferta y la demanda. Hay otros gobernadores que ya han planteado claramente que prefieren ir directamente a un subsidio a la demanda, pero con total autonomía respecto a lo que es intrajurisdiccional, es decir, transporte urbano intrajurisdiccional, que en un país federal
con una recomposición de la distribución de la torta de recursos, es claramente una competencia de los gobiernos locales. La Nación se queda así con la responsabilidad que exige la Constitución de todo lo referido a lo interjurisdiccional. Y por supuesto también sigue habiendo un esquema de coordinación tarifaria en manos o con la participación del Ministerio de Transporte. Hasta aquí llegamos con Otro Poder. Como siempre, un placer acompañarlos y el agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Hasta la semana que viene.